Vamos a ver otro ejemplo muy interesante acerca del momentum angular. Tenemos aquí la muerte de una estrella gigante. Cuando hablamos de estrellas gigantes, estamos hablando de estrellas muy masivas, por lo menos el triple de la masa del Sol. ¿Ok? Así que vamos a empezar con la etapa que se llama la secuencia principal. Esta secuencia principal habla de la vida de una estrella adulta. Dura aproximadamente 10.000 millones de años. Acá está la estrella, ¿verdad? Entonces, esta etapa es la más larga, la que dura más, y es la más estable. En la estrella tenemos una región que se llama el núcleo, y lo que ocurre en el núcleo son básicamente reacciones donde el hidrógeno, debido a la fusión nuclear, se convierte en helio. Así que produce mucha luz, mucha energía, mucho calor, ¿verdad? Esa es la etapa adulta de una estrella. Al final de esa etapa, la estrella entra en lo que se conoce como una supergigante roja. Se le acabó el hidrógeno, ya no tiene ese combustible. Así que lo que ocurre es que esta capa exterior comienza a expandirse y la temperatura comienza a bajar y se expande mucho más que el radio original, ¿verdad? Y lo que pasa en el núcleo, fíjate, es interesante porque la capa externa se expande, pero el núcleo se contrae. El núcleo se contrae, se vuelve más caliente y más denso. Entonces, tenemos unos procesos donde ya se acabó el hidrógeno y tenemos helio que se va a convertir en carbón y va a seguir una secuencia y podríamos tener finalmente hierro. Pero la cantidad de energía que tú necesitas para seguir transformando este hierro es mucho más de la que está disponible. Así que este es un estado inestable. Y pasamos a la siguiente etapa, que es una explosión conocida como supernova, donde se emite una cantidad increíble de energía en unos cuantos segundos, a veces 100 segundos o un poco más. Y esto puede llegar a ser tan brillante o más que nuestra propia galaxia. Y con esta explosión, pues también se riegan por allí elementos más pesados que el hierro. Así que luego de eso, seguimos lo que se conoce como una estrella de neutrones, dependiendo de la masa. Si la masa es mucho más, podríamos tener un agujero negro, ¿verdad? La otra opción, pues, es la estrella de neutrones, que es lo que vamos a ver en este ejemplo. Una estrella de neutrones, tú tienes un núcleo que es muy pequeñito y tiene una masa increíblemente grande, así que es uno de los objetos más densos en el universo, ¿verdad? Con excepción de los agujeros negros, claro está. Así que este ejemplo, lo que vamos a ver es la parte de la muerte de la estrella. Mira, vamos a ponerlo en palabras. Tenemos el hierro, el núcleo de hierro, que gira unas 10 revoluciones cada día. ¿Ok? Y sabemos que conforme colapsa, conforme se contrae, decrece por un factor de 700 veces más pequeño durante ese colapso. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular al final de ese proceso? ¿Ok? Así que, fíjate, vamos a poner por aquí algo importante. Ese núcleo, cuando se contrae, lo hace debido a su propia gravedad. Entonces, esto, ¿por qué es importante que se contrae debido a su propia gravedad? Porque eso quiere decir que no hay un torque externo, no hay un torque que vaya a hacer que mi momentum angular cambie. Por lo tanto, si no hay torque externo, el momentum angular se debe mantener constante en el sistema. Otro aspecto importante que hay que recordar cuando hablamos de momento angular, rotaciones, es el momento de inercia. Vamos a ponerlo por aquí como una nota. Recuerden, el momento de inercia depende de cómo se distribuye la masa. Mientras más lejos, más momento de inercia, ¿verdad? De hecho, el momento de inercia es proporcional a la distancia o el radio al cuadrado. ¿Ok? Con esos datos, entonces ya podemos plantear nuestro problema. Tengo el momentum es conservado, el momentum angular. Quiere decir que el momentum final y el momentum inicial tienen que ser iguales. Así que lo vamos a poner en términos de los momentos de inercia y la velocidad angular. Este producto es un momentum angular final y tiene que ser igual al producto o momentum angular inicial. ¿Ok? Si queremos la velocidad angular final, omega f,
Vamos a despejar para omega f, divido ambos lados por momento de inercia final, tendría esta situación. Pero divido momento de inercia inicial y final. Fíjate, el momento de inercia depende del radio. Así que cuando tú sustituyes esta fracción, va a ser lo mismo que tener la fracción de los radios al cuadrado, porque son proporcionales. Así que tendríamos esta expresión y ya estamos listos para poner los valores. Recuerda que un radio es 700 veces más grande que el otro, así que cuando tú comparas el radio inicial, 700 veces más grande que el radio final, esto elevado al cuadrado, el radio final al cuadrado, y tú tienes la velocidad angular que era 10 revoluciones cada día, ¿verdad? 10 vueltas en un día. Entonces, RF con RF se eliminan, ¿verdad? El cuadrado con el cuadrado. Así que cuando haces los cálculos tendrás 700 al cuadrado multiplicado por 10, es decir, aproximadamente 4.9 millones de vueltas cada día. 4.9 millones de vueltas, ¿verdad? Gira muy rápido. Y esto tú lo puedes ver. Podemos detectar el giro de estas estrellas de neutrones mediante los pulsos en los cuasares y los pulsares. Ahora bien, si transformas esto en radianes por segundo, por ejemplo, el valor tal vez no parezca tan impresionante, 57 radianes por segundo. ¿Okay? Pero recuerda entonces que podemos utilizar la conservación de momentum angular en una variedad de circunstancias. Importante saber que el torque externo es cero. En esos casos, el momentum angular se mantiene constante.